La mayoría no es pobre por falta de oportunidades, sino por exceso de ilusiones. Te han hecho creer que hacerse rico es cuestión de suerte, contactos o milagros. Pero la riqueza no premia al ingenuo, sino al calculador. El mundo no está diseñado para los buenos, sino para los que entienden cómo funciona el poder. Y el dinero no es más que una de sus manifestaciones. Maquiavelo lo sabía. Quien comprende la naturaleza humana puede dominarla. Y quien domina la mente de los hombres, domina sus bolsillos. La riqueza no nace del esfuerzo ciego, sino del entendimiento frío. No se trata de trabajar más, sino de pensar mejor. Porque mientras tú te matas por un salario, otros cobran por dirigir tus movimientos. La verdad es brutalmente simple. El dinero fluye hacia quienes saben manipular la realidad a su favor. Hacerse rico no es un misterio. Es una ecuación tan antigua como el poder mismo. Lo complejo es aceptarla, porque hiere el ego de quien ha pasado años creyendo que el esfuerzo basta. El dinero, igual que el poder, no responde a la moral ni a la justicia. Responde a las reglas invisibles del comportamiento humano. Y Maquiavelo lo explicó hace siglos. El hombre no actúa movido por la verdad, sino por el interés. No por lo correcto, sino por lo útil. El que comprende eso deja de vivir en el tablero y empieza a mover las piezas. El error más grande del pobre no es la falta de dinero, sino la falta de perspectiva. Ve el mundo como víctima, no como estratega. Trabaja para sobrevivir, no para dominar. Y lo más trágico es que cree que su sacrificio será recompensado, como si el sistema tuviera memoria o gratitud. Pero el sistema no premia el esfuerzo, premia la utilidad. Por eso el trabajador incansable sigue pobre, mientras el calculador se enriquece, no porque sea más listo, sino porque entiende mejor el juego. El secreto no está en trabajar duro, sino en colocar tu esfuerzo en el lugar correcto. El trabajo, sin dirección, es solo energía desperdiciada. La mayoría gasta su vida intentando producir más, en vez de aprender a poseer los medios de producción. Y aquí entra la primera lección maquiavélica. El sabio busca depender de sí mismo. El necio se enorgullece de servir. Maquiavelo no hablaba de empresas, pero su lógica se aplica perfectamente al dinero. Si dependes de otro para sobrevivir, ese otro controla tu destino. No importa cuántas horas trabajes, siempre serás una herramienta reemplazable. El rico, en cambio, diseña las reglas que los demás deben seguir. Y lo hace sin gritar, sin demostrar. Lo hace con cálculo. El dinero, como el poder, no se persigue, se atrae, pero no a través de la energía positiva o el pensamiento mágico. Se atrae con estrategia, porque el dinero no fluye hacia los más buenos, sino hacia los más útiles, no hacia los más preparados, sino hacia los más necesarios. La utilidad percibida es el nuevo poder. El que la controla manda. El que no obedece. Mira a tu alrededor. Los que dominan la economía no venden oro, venden percepción. Apple no vende teléfonos, vende estatus. Gucci no vende ropa, vende pertenencia. Los bancos no venden dinero, venden control. Todo lo que mueve millones se construye sobre la mente, no sobre el producto. El que entiende la psicología humana puede fabricar valor de la nada, y eso en sí mismo es hacerse rico. El dinero es una ficción compartida, una narrativa sostenida por la fe colectiva. Los billetes no valen nada. Lo que vale es la creencia de que valen. Por eso el verdadero rico no busca dinero, busca poder sobre las creencias. Sabe que si logra controlar lo que la gente considera valioso, el dinero vendrá solo. Maquiavelo lo resumió en una idea brutal. Es más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Traducido al lenguaje moderno, es mejor ser necesario que popular. La gente ama lo que desea, pero obedece lo que necesita. Si te conviertes en algo que la gente necesita, un producto, un servicio, una idea, tu poder se vuelve automático. Por eso la riqueza no se mide en billetes, sino en dependencia. El que consigue que otros dependan de él, nunca será pobre. El problema es que el hombre promedio odia el poder, aunque diga desearlo. Quiere dinero, pero teme lo que implica. Responsabilidad, decisiones, dominio. Por eso el sistema lo mantiene ocupado con tareas, deudas y entretenimiento. Le da la sensación de progreso mientras lo usa como engranaje. Es una prisión invisible. Trabaja más, gasta más, vuelve a trabajar. Un círculo perfecto donde el amo ya no necesita cadenas. Maquiavelo enseñaba que el pueblo busca seguridad antes que libertad.
Y el sistema lo sabe. Te ofrece estabilidad a cambio de obediencia, un sueldo fijo, vacaciones pagadas, jubilación asegurada, y tú aceptas creyendo que eso es vivir bien. Pero la estabilidad es la forma más elegante de esclavitud. El rico nunca busca seguridad. Busca poder, porque entiende que quien controla la incertidumbre, controla el mercado. Mientras tú huyes del riesgo, él lo compra barato, y eso es lo que te mantiene pobre. El dinero se crea en el desequilibrio, no en la estabilidad. Se gana cuando otros tienen miedo, se multiplica cuando el resto huye. El rico piensa como un depredador. No ataca cuando hay abundancia, sino cuando hay caos. Porque el caos revela oportunidades que el miedo oculta. Y esa es la diferencia entre quien espera un aumento y quien crea una empresa. Maquiavelo no hablaba de inversiones, pero su filosofía es aplicable. El poder se concentra en quienes no temen ensuciarse las manos. Mientras el resto se debate entre moral y emoción, el estratega actúa. El dinero ama la acción fría, la decisión calculada. El rico no siente, analiza, no sueña, ejecuta. La brutal simplicidad de hacerse rico está en entender 3 principios. El dinero sigue al poder. El poder nace de la percepción. La percepción se controla desde la mente, no desde el esfuerzo. Tú no necesitas más fuerza, necesitas más inteligencia política, porque el dinero al final no es una recompensa, es una consecuencia. La consecuencia de entender cómo piensan los demás y usarlo a tu favor. Observa cualquier multimillonario. No destacan por ser los más buenos, sino los más estratégicos. No buscan aprobación, buscan control. Control de la atención, de los recursos, de las decisiones. Y cuando controlas la atención de las masas, controlas el flujo del dinero. Por eso la batalla actual no es económica, es mental. Vivimos en la era del dominio psicológico. El dinero ya no se gana con fuerza, sino con influencia. Maquiavelo lo anticipó. El que controla la opinión, controla al pueblo. Hoy, quien controla los algoritmos, las redes, las emociones colectivas, controla el mercado. No necesitas una fábrica, necesitas una narrativa. Una idea capaz de hacer que la gente se mueva, compre, crea. El dinero es el resultado de esa manipulación invisible y el poder su propósito final. El rico no busca convencerte, busca dirigir tu deseo. Te hace creer que lo que quiere venderte fue idea tuya. Te ofrece libertad, empaquetada en cuotas. Te vende identidad, con un logo. Te da propósito, con una suscripción mensual. Y tú pagas feliz porque crees estar eligiendo. Ese es el arte maquiavélico del dinero. Hacer que la obediencia parezca libertad. El sistema no se sostiene porque haya ricos poderosos, sino porque hay millones obedeciendo sin saberlo. El dinero no está oculto, está mal entendido. Y la mayoría muere sin entender que la riqueza no es una meta, sino una estructura mental. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo piensas. El pobre piensa en el corto plazo. Comida, deudas, caprichos. El rico piensa en influencia, poder, activos, control. El primero busca placer inmediato, el segundo busca dominio prolongado. Si quieres salir de la esclavitud moderna, deja de buscar dinero y empieza a buscar poder. No poder sobre otros, sino sobre ti mismo. Disciplina, enfoque, frialdad. Aprende a observar sin reaccionar, a pensar sin emoción, porque mientras tú sientes, alguien calcula, y el que calcula, gana. La brutal verdad es que la riqueza no se alcanza luchando contra el sistema, sino jugando mejor dentro de él. Maquiavelo nunca dijo, sé justo, dijo, sé eficaz. El éxito no lo define la moral, sino el resultado, y el dinero es la métrica más brutal del resultado humano. Si quieres riqueza, estudia poder. Si quieres poder, estudia psicología. Y si quieres dominar, estudia al hombre. El resto, trabajo, suerte, contactos, son distracciones. El camino es mental, no físico. Por eso hacerse rico es simple, pero no fácil. Simple porque las reglas son claras. Difícil porque requieren desapego, frialdad y visión. Porque para ascender, debes renunciar a la inocencia, y eso pocos lo soportan. Maquiavelo no escribió para los débiles, escribió para los que entienden que la moral es una herramienta, no un límite. La riqueza premia a los que piensan con cabeza fría y actúan con fuego interno. Los que observan el tablero sin dejarse arrastrar por la emoción del momento. El dinero se mueve con la corriente de la mente colectiva. Tú eliges si ser arrastrado
o dirigir la corriente. Hacerse rico es brutalmente simple. Observa lo que todos desean y dáselo. Pero antes, aprende a dominar lo que tú deseas, porque quien no puede controlarse a sí mismo, nunca controlará el dinero. El dinero no tiene alma, pero responde al alma de quien lo busca. Y el error más común de quien lo persigue es creer que el dinero transforma a las personas. No, el dinero revela quiénes son realmente. Por eso la mayoría, incluso si llegara a tenerlo, lo perdería, porque no está preparado para sostenerlo. No tiene la mentalidad del poder, solo el deseo del consumo. Y aquí es donde comienza el verdadero arte de la riqueza. Dominar el deseo antes de dominar el mercado. El deseo es la moneda más cara que existe. Los hombres se endeudan por deseo, se casan por deseo, matan por deseo. Maquiavelo lo entendió perfectamente. El hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. El dinero, al final, no es más que una forma de deseo acumulado. Y quien domina el deseo domina el dinero. Por eso los ricos no compiten por lo que desean, crean lo que los demás desean, no corren detrás del oro, fabrican la mina. Ser rico no es una cuestión de suerte, es una cuestión de enfoque. El pobre mira lo que falta. El rico, lo que falta en los demás. Ahí está la diferencia. Uno busca llenar su vacío, el otro busca llenar el vacío ajeno. Y cobra por ello. Toda fortuna nace de una carencia colectiva. El empresario no es más que un oportunista de las necesidades humanas. Y cuanto más entiendas la naturaleza de esas necesidades, más poder tendrás sobre el dinero. Maquiavelo no hablaba de ventas, pero toda su filosofía gira en torno a un principio de influencia. La mente humana se rinde ante quien le ofrece una ilusión convincente. La gente no compra productos, compra símbolos. No paga por el valor real, sino por la historia que cree estar comprando. La mente humana se alimenta de significado, y el dinero sigue a quien sabe otorgarlo. El secreto de la riqueza está en el dominio narrativo. Por eso los líderes religiosos, políticos y financieros comparten algo en común: controlan relatos. Hacen creer al pueblo que lo que hacen es justo, necesario, inevitable. No importa si es verdad, importa que lo parezca. Y eso en el terreno del dinero se traduce en una ley simple. El valor es percepción. La percepción es poder. Mira el lujo, por ejemplo. Una marca de perfume puede cobrar 300 euros por un líquido que cuesta 5 fabricar. ¿Por qué funciona? Porque el precio no se paga con lógica, sino con ego. El cliente no compra el perfume. Compra la sensación de valer más que los demás. Y esa es la alquimia moderna. Transformar aire en dinero a través del deseo humano. El rico no lucha contra el sistema. Usa las debilidades del sistema para enriquecerse. El dinero ama la neutralidad. No distingue entre moral o inmoral, solo entre eficaz o ineficaz. Por eso, mientras unos discuten si algo está bien, otros están cobrando. El moralista critica, el estratega factura, y aunque parezca cruel, la historia lo confirma. Los más ricos no fueron los más buenos, sino los más lúcidos. Entendieron que la moral cambia, pero la necesidad permanece, y quien sabe detectar la necesidad, controla la economía. Maquiavelo lo advirtió. Los hombres olvidan más pronto a quien les quita la vida que a quien les quita el sustento. Traducción moderna. El hambre vale más que la ética. Por eso los verdaderos ricos no venden placer, venden alivio. Alivio al miedo, al dolor, a la soledad, a la inseguridad. Toda fortuna moderna nace del sufrimiento humano empaquetado en soluciones. Y quien entienda cómo funciona ese sufrimiento, podrá monetizarlo. No se trata de manipular en el sentido vulgar de la palabra, sino de comprender el mapa emocional del ser humano, de entender qué busca, qué teme, qué lo impulsa. Porque la mente humana es predecible, siempre buscará placer y huirá del dolor. El rico diseña su negocio sobre ese patrón. Te ofrece placer envuelto en necesidad y te vende necesidad envuelta en placer. Así mantiene el ciclo eterno del consumo. El hombre promedio quiere libertad, pero no sabe qué hacer con ella. Por eso busca pertenecer. Y ahí entra el marketing, la política y la religión. 3 formas distintas de comprar obediencia. El dinero no se crea en los bancos, sino en las emociones colectivas.
Por eso el verdadero millonario no invierte primero en bienes, sino en mentes. Sabe que el mayor activo del siglo XXI no son los recursos, son las creencias. Si la gente cree que algo tiene valor, lo tendrá. Si la gente cree que algo es necesario, lo será. Y si la gente cree que tú tienes la solución, te darán su dinero antes de dudar. Eso es poder puro. Y eso es lo que Maquiavelo entendía cuando decía que el gobernante debe aprender a parecer virtuoso sin serlo. El rico hace lo mismo. Parece útil incluso cuando su utilidad es mínima. El dinero no premia la verdad, premia la influencia. Por eso muchos sabios mueren pobres y muchos mediocres mueren ricos, porque el mundo no valora lo que es, sino lo que parece ser. Y quien domine la apariencia dominará la economía. El valor objetivo no existe. Todo es percepción subjetiva amplificada por la masa. Eso es lo que convierte al influencer moderno en una versión digital del príncipe renacentista. Domina la atención y por extensión el dinero. Pero atención, esto no se trata de cinismo sino de lucidez. Maquiavelo no enseñaba maldad, enseñaba realismo. La diferencia entre el ingenuo y el estratega es que el ingenuo quiere cambiar el mundo, mientras el estratega aprende a usarlo tal como es. Y el dinero premia a los que juegan con las reglas reales, no con las ideales. Por eso hacerse rico es simple. Entiende la naturaleza humana y dale lo que busca. Nada más, nada menos. El problema es que la mayoría no quiere entender al hombre. Quiere entender cómo hacerse rico. Pero eso es como querer controlar el océano sin entender el agua. El dinero no es una meta. Es un reflejo de las mentes que lo generan. Por eso el pobre sigue persiguiendo métodos y trucos, mientras el rico persigue comprensión. El pobre busca atajos, el rico, principios. Y esos principios no cambian con el tiempo, solo con el contexto. La gente se arruina intentando parecer rica, mientras el rico se enriquece pareciendo uno más. El verdadero poder no necesita ostentación, necesita estabilidad. Maquiavelo lo diría así. El poder que se muestra en exceso despierta envidia. El que se oculta genera respeto. Por eso los nuevos ricos fracasan. Confunden reconocimiento con control. Y cuando buscan admiración pierden el foco. El estratega, en cambio, entiende que la admiración es una trampa emocional. El dinero que necesitas para impresionar es dinero que pierdes. La segunda gran ley maquiavélica de la riqueza es la invisibilidad estratégica. No hables de tus planes, no muestres tus movimientos, no reveles tus fuentes. El poder crece en silencio. Mientras los demás hablan, tú avanzas. Mientras los demás discuten sobre moral, tú analizas resultados. El éxito no necesita justificación, solo precisión. Y la precisión nace del desapego emocional. El desapego es el arma definitiva del rico, porque donde otros ven insultos, él ve oportunidades. Donde otros sienten miedo, él huele negocio. Donde otros ven caos, él ve estrategia. Esa frialdad no es arrogancia, es supervivencia. Si no puedes controlar tus emociones controlarán tus decisiones. Y si tus decisiones son emocionales, tu dinero también lo será. Inestable, efímero, débil. Maquiavelo sabía que el príncipe no debía odiar ni amar, sino comprender. Porque quien comprende, domina. La comprensión es la forma más alta de poder. Y quien la aplica en el mundo moderno, domina las industrias. No necesitas sentirte inspirado para actuar. Necesitas claridad para decidir. El dinero huye de la confusión. Ama la dirección, la firmeza, la ejecución. Por eso los líderes ganan más, porque deciden aunque a veces se equivoquen. La indecisión es el impuesto más caro del pobre. La brutalidad de hacerse rico está en aceptar esto. Nadie va a salvarte. Nadie va a darte permiso. Nadie va a ayudarte desinteresadamente. Cada movimiento que hagas debe nacer de la autoconciencia, porque el poder no se hereda, se toma. Y cuando lo tomas descubres que la riqueza no es un número, sino una capacidad. La capacidad de crear valor percibido donde otros solo ven rutina. Esa es la alquimia del estratega moderno. Mira cómo actúa el hombre corriente. Espera la oportunidad. Mira cómo actúa el rico, la crea. La oportunidad no aparece, se diseña. Y eso requiere una mentalidad dispuesta a observar el mundo como un tablero de poder, no como un conjunto de injusticias. Maquiavelo enseñó que el mundo no recompensa la bondad, sino la eficacia. La eficacia no es frialdad, es inteligencia aplicada.
Y el dinero, en su forma más pura, es una métrica de eficacia. Cada euro que posees representa una decisión que alguien no se atrevió a tomar. Cada billete que no tienes representa un miedo que aún no has conquistado. Por eso, hacerse rico no es solo cuestión de acción, sino de transformación interna. El dinero llega cuando dejas de pensar como consumidor y empiezas a pensar como creador. Cuando dejas de desear lo que otros ofrecen y empiezas a ofrecer lo que otros desean. Esa transición mental lo cambia todo. La verdadera libertad financiera no está en tener millones, sino en no depender emocionalmente del dinero. Porque cuando tu mente ya no lo necesita para validarse, el dinero fluye hacia ti como un recurso, no como una obsesión. El rico usa el dinero como herramienta. El pobre lo adora como ídolo. Y quien adora algo se vuelve esclavo de ello. Por eso la mayoría no puede sostener la riqueza, porque la carga con emoción en vez de con estrategia. Maquiavelo advertía: el que construye sobre el amor, construye sobre arena. El que construye su fortuna sobre la emoción, también. La riqueza duradera nace del cálculo, no del impulso. Por eso el verdadero estratega no busca ganar rápido, busca ganar siempre. El dinero no tiene memoria, pero el sistema sí. Y el sistema siempre termina ajustando cuentas con los que ignoran las reglas del poder. Así que entiéndelo. Hacerse rico es simple, pero exige una mente despiadadamente lúcida. Una mente capaz de ver el mundo como lo que es. Un tablero de intereses, percepciones y símbolos. Quien entiende ese tablero puede escribir su destino. Los demás seguirán soñando con suerte, milagros y motivación. El poder personal es el punto de partida de toda riqueza, no el dinero, no los contactos, no la suerte. El poder personal. Y ese poder no se mide en músculo ni en títulos, sino en capacidad de influencia. Quien domina su entorno domina su economía. Quien domina su economía deja de vivir como súbdito del sistema. Maquiavelo lo sabía. El verdadero príncipe no es quien hereda el trono, sino quien aprende a sostenerlo. Y sostenerlo requiere una mente entrenada para anticipar, manipular y decidir sin temblar. El problema del hombre moderno no es la falta de herramientas, sino la falta de control. Tiene más recursos que cualquier rey de la historia, pero menos dominio sobre sí mismo. Está esclavizado por impulsos, distracciones, emociones. Habla de libertad mientras es prisionero del algoritmo, del deseo y de la comparación constante. Por eso no puede construir riqueza, porque su atención pertenece a otros. Y quien no controla su atención, no controla su destino. El primer paso para construir poder personal es recuperar la atención. Tu mente es el activo más valioso que posees, y el sistema lo sabe. Por eso lo bombardea con ruido. Redes, notificaciones, opiniones, miedos, promesas de éxito instantáneo. Todo está diseñado para fragmentar tu energía y mantenerte dócil. Un individuo distraído no puede crear poder, solo consumirlo. El rico, en cambio, protege su atención como si fuera oro, porque lo es. Cada idea nace del silencio, no del ruido. Y las ideas, no el dinero, son la verdadera materia prima de la riqueza. Maquiavelo habría sido un maestro del enfoque moderno. Él entendía que el control del entorno empieza por el control interno. No puedes manipular a otros si antes no has aprendido a manipularte a ti mismo. No puedes liderar si no sabes dominar tus impulsos. El poder personal es una forma de autogobierno. Y quien se gobierna, inevitablemente acaba gobernando a otros. La manipulación legítima del entorno no es un acto de maldad, sino de estrategia. Manipular no es destruir, es dirigir la energía hacia tus fines. El líder, el empresario, el estratega, todos manipulan. Pero el ingenuo se escandaliza ante la palabra. Cree que manipular es mentir, cuando en realidad es entender el comportamiento humano mejor que el resto. Es anticipar lo que otros harán y usarlo para crear un resultado deseado. El rico manipula sistemas, no personas. Entiende las reglas invisibles del mercado, las tendencias del deseo, los miedos de la multitud, y las usa para posicionarse donde el dinero fluye. El dinero, al fin y al cabo, es movimiento. No se crea en la quietud, sino en la fricción. Por eso los que temen el cambio jamás lo acumularán. La riqueza ama el movimiento, la adaptación, la astucia. Maquiavelo diría: el que no se adapta al tiempo perece con él. Y la mayoría perece porque confunde estabilidad con seguridad. El rico entiende que la seguridad no se busca,
se construye dentro. Es la calma en el caos. Esa calma es el sello del estratega. Cuando todos gritan, él escucha. Cuando todos corren, él camina. Cuando todos dudan, él ejecuta. Pero volvamos al núcleo del poder personal. El dinero no es más que una extensión de la energía que proyectas. El pobre busca ser aceptado, el rico ser recordado. El primero reacciona ante el entorno, el segundo lo modela. Esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras uno se pregunta ¿qué me da el mundo?, el otro pregunta ¿qué puedo extraer de él? La respuesta determina tu lugar en la jerarquía. La jerarquía es inevitable. No importa cuánto se hable de igualdad, el mundo sigue regido por la ley del dominio. Quien crea, gobierna. Quien consume, obedece. Maquiavelo nunca prometió justicia, prometió control. Y el control, en el contexto económico, significa predecir el comportamiento humano mejor que nadie. Eso es poder. Eso es riqueza. Para dominar tu entorno debes aprender 3 habilidades. Entender cómo se comportan los hombres, prever cómo reaccionarán ante el poder, y mantener la frialdad para usar ese conocimiento sin culpa. La riqueza no se multiplica con suerte, sino con previsión. El estratega ve 3 movimientos por delante. No improvisa, calcula. Y cuando los demás aún reaccionan al presente, él ya cobra por el futuro. Por eso el rico parece afortunado. Porque su suerte es planificación disfrazada de intuición. Sabe dónde estará el dinero antes de que llegue. Porque entiende la psicología colectiva que lo mueve. Maquiavelo enseñó que el príncipe debía conocer a los hombres, no amarlos. El empresario moderno debe hacer lo mismo. No puede enamorarse de sus productos, ni de su marca, ni de su ideología. Debe amar la verdad, qué funciona, qué no y por qué. El dinero se esconde detrás de los patrones humanos, y esos patrones no cambian. Miedo, deseo, reconocimiento. Todo lo que mueve el mercado nace de esos 3 impulsos. Quien sabe jugar con ellos, crea riqueza simbólica. La riqueza simbólica es la más poderosa de todas, porque no depende de la realidad, sino de la creencia. Las religiones, los imperios, las marcas, los líderes, todos se sostienen en símbolos. Y los símbolos no mueren, se reinventan. Un símbolo bien construido puede sobrevivir siglos. Por eso los ricos crean marcas, no solo productos. Crean historias, no solo negocios. Crean identidades, no solo empresas. Porque el dinero es efímero, pero el símbolo es eterno. La riqueza simbólica es el arte de codificar valor dentro de una idea. Apple lo hizo con la creatividad, Tesla con la innovación, Rolex con la superioridad. No venden objetos, venden significado. Cada euro que alguien gasta en ellos es un tributo psicológico, no una transacción racional. Eso es poder. Y eso es exactamente lo que Maquiavelo quiso decir cuando explicó que el príncipe sabio debe fundar su poder sobre las opiniones del pueblo. El empresario moderno hace lo mismo, pero con marketing y redes sociales. Controla la opinión pública, y mientras el pueblo cree elegir, en realidad solo sigue el guión que alguien más escribió. Por eso el poder personal requiere una mente fría pero no muerta. Debes sentir para conectar, pero no tanto como para perder control. El estratega usa la emoción como herramienta, no como brújula, y esa es la diferencia entre el manipulador vulgar y el arquitecto del poder. El primero busca someter, el segundo busca dirigir, porque sabe que el dominio total es frágil, pero la influencia sostenida es invencible. El control del entorno comienza con el control del lenguaje. Quien domina las palabras domina los significados, y quien domina los significados define la realidad. Por eso los ricos hablan distinto. No dicen no puedo, dicen no me conviene. No dicen fracaso, dicen aprendizaje. Cada palabra moldea su visión del mundo, y esa visión moldea su fortuna. El lenguaje es el software de la mente, y la mente es la fábrica del dinero. Maquiavelo sabía que la guerra más importante no se libra en los campos, sino en las percepciones. El siglo XXI es la confirmación de esa profecía. Hoy las guerras se libran en las pantallas, en las narrativas, en la atención. El que logra infiltrar su mensaje en la mente colectiva, gana sin disparar. Y en la economía moderna, ganar significa controlar la narrativa dominante. Por eso los ricos no solo venden, educan al mercado para desear lo que venden. Crean el problema y luego venden la cura. Eso es poder simbólico en su forma más pura. La brutalidad de esta verdad es que el dinero siempre fluirá hacia quienes comprendan la mente humana mejor que los demás.
no hacia los más inteligentes, ni los más éticos, ni los más esforzados, sino hacia los más conscientes del juego. La conciencia, no la suerte, define la riqueza. Y esa conciencia solo puede cultivarse desde la observación constante, no desde la queja. El estratega no pierde tiempo en culpar al sistema, lo estudia, y al estudiarlo lo usa. El pobre protesta, el rico planea, el pobre siente, el rico interpreta. Esa es la línea invisible que divide la servidumbre del dominio. El poder personal no se hereda, se construye cada día, cada decisión que tomas, cada pensamiento que repites, cada impulso que controlas o cedes, define tu jerarquía. No estás compitiendo con otros, estás compitiendo con tu versión más débil. Y cada vez que eliges pensar, en lugar de reaccionar, subes un peldaño. Esa disciplina mental es el fundamento de toda riqueza sostenible. Maquiavelo lo diría sin adornos: el príncipe que depende de la fortuna será destronado por ella. El hombre que depende del azar será devorado por él. Pero el que depende de su cálculo, ese crea su propio destino. El entorno no es tu enemigo, es tu espejo. Te muestra tus debilidades con cada resultado que obtienes. Si no tienes dinero, es porque aún no has aprendido algo esencial sobre el juego. Si trabajas duro y sigues estancado, es porque no entiendes el mapa. La realidad no castiga, enseña. Y cada fracaso es una señal que dice: todavía no piensas como un estratega. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de ganar. Maquiavelo no escribió sobre bancos ni inversiones, pero sus principios gobiernan Wall Street: la apariencia de virtud, el control de la percepción, el cálculo de los riesgos, la manipulación del caos. Todo está ahí. Los ricos modernos son príncipes digitales, gobiernan con símbolos, estrategias y algoritmos. Y los pobres modernos siguen creyendo que todo se trata de suerte. No ven que cada tendencia está cuidadosamente fabricada para dirigir el flujo del dinero. Creen consumir libremente, pero en realidad obedecen sin saberlo. El verdadero poder ya no impone, sugiere, y esa sutileza es la forma más alta de dominio. Por eso hacerse rico no es cuestión de estudiar finanzas, sino de estudiar poder, porque el dinero es solo la sombra del poder. Donde hay influencia, habrá riqueza, y donde hay debilidad, habrá pobreza. Así de simple, así de brutal. No necesitas convertirte en un villano, sino en un observador lúcido. El mundo no necesita más inocentes, necesita más conscientes. La construcción de poder personal no termina cuando logras riqueza, empieza ahí, porque una vez que la alcanzas debes protegerla. Y protegerla no significa esconderla, sino mantener la mente que la creó. La humildad estratégica es esencial: saber cuándo avanzar, cuándo callar, cuándo aparentar derrota para ganar después. El que se deja llevar por la euforia de su éxito cae. El que mantiene la cabeza fría se convierte en leyenda. El poder no se conquista una sola vez, se conquista todos los días. Lo mismo ocurre con el dinero. La mayoría cree que el reto está en hacerse rico, cuando en realidad el verdadero desafío está en mantenerse rico. El ascenso exige ambición, pero la permanencia exige inteligencia. Y ahí es donde la mayoría cae. Confunde el triunfo con la inmunidad. Maquiavelo lo advirtió con brutal claridad: el enemigo nunca duerme. En la economía moderna, ese enemigo no siempre es una persona. A veces es la inflación, a veces la complacencia, y casi siempre, tu propio ego. El ego es la ruina de todo estratega. Te hace creer que has llegado, cuando apenas estás empezando. Te convence de que ya no necesitas aprender, que ya lo sabes todo, que estás por encima de los demás. Y justo en ese momento, mientras te felicitas, alguien más está estudiándote para reemplazarte. Así se pierden imperios, empresas y fortunas, no por un golpe externo, sino por un exceso de confianza interno. Maquiavelo diría que el príncipe más vulnerable es el que se enamora de su propia reputación. El rico que se deja cegar por su éxito termina siendo esclavo de su imagen. Por eso, el primer paso para proteger la riqueza es destruir la idea de que ya has ganado. Mientras el mundo cambia, tú también debes hacerlo. La adaptabilidad no es un lujo, es la base de la supervivencia. Los tiempos cambian, las estructuras caen, los hábitos se transforman, y solo quien se adelanta a esos movimientos puede sostener su trono. El poder económico no se guarda, se reinvierte, no en gastos, sino en información,
El conocimiento es el blindaje del dinero, y el que deja de aprender empieza a perder. El segundo principio de protección maquiavélica es el silencio estratégico. Hablar demasiado es revelar tus debilidades. La discreción no es timidez, es táctica. El ruido atrae a los parásitos, socios falsos, competidores atentos, depredadores silenciosos. Por eso los ricos verdaderos no presumen. Entendieron que la ostentación es una invitación al ataque. El que enseña su poder pierde poder. El que lo oculta lo multiplica. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer accesible pero ser impenetrable. Eso es exactamente lo que hace un verdadero estratega financiero. Muestra amabilidad, pero nunca su estructura. Tu riqueza debe ser como un iceberg. El 10% visible, el 90% oculto. La mente del pobre necesita demostrar su valor. La del rico, protegerlo. No reveles tus fuentes de ingreso, ni tus planes, ni tus inversiones. No para vivir con paranoia, sino para vivir con control. El silencio preserva el poder porque confunde a los curiosos, y la confusión es la mejor defensa. El tercer principio, dividir para gobernar. No pongas todo en un solo lugar, ni todo bajo un solo nombre. Divide tus activos, tus fuentes de ingreso, tus riesgos. La diversificación no es cobardía, es previsión. Maquiavelo enseñó que el príncipe debía equilibrar las fuerzas dentro del reino para que ninguna pudiera desafiarlo. El inversor moderno hace lo mismo. Distribuye su poder para evitar que el sistema lo destruya de un golpe. La riqueza se pierde cuando está concentrada, pero se fortalece cuando está estructurada. La seguridad no se logra acumulando, sino diseñando. El cuarto principio, mantén el control emocional incluso en la abundancia. Muchos pobres se arruinan por necesidad, pero muchos ricos se arruinan por exceso. El hambre impulsa, pero la euforia destruye. La verdadera madurez financiera llega cuando puedes mirar 1.000.000 de euros sin sentir euforia ni ansiedad. Solo calma, porque la calma es el estado natural del que ya no busca validación. El rico que sigue actuando como pobre, gastando, presumiendo, buscando aprobación, está condenado a volver a serlo. El dinero sin conciencia es solo una ruleta. Maquiavelo entendía esto en el contexto político. El poder no se conserva con fuerza, sino con percepción. No basta con tener el dinero. Hay que saber parecer inofensivo. Los grandes estrategas económicos del mundo no van vestidos como reyes, van de incógnito. El anonimato es la forma más pura de libertad, y la libertad es el lujo más caro que existe. El quinto principio, controla el flujo, no el resultado. Los pobres se obsesionan con el dinero que ganan, los ricos con el sistema que lo produce, porque mientras el dinero se gasta, el sistema permanece. El rico no protege su saldo bancario, protege su fuente. El flujo constante vale más que cualquier cantidad puntual. Por eso las mentes estratégicas crean mecanismos que producen dinero incluso mientras duermen. Y eso no es magia, es estructura. Un flujo bien diseñado convierte cada segundo en un sirviente. Esa es la diferencia entre ser libre y ser dependiente. El dependiente trabaja por el dinero, el libre trabaja sobre el dinero. Maquiavelo lo expresó en otro contexto, pero con la misma lógica. El pueblo no se quejará del príncipe si está bien alimentado. Traducción económica. Tu sistema debe alimentarse solo. No puedes estar todos los días en el campo de batalla. Necesitas construir ejércitos que luchen por ti. Sistemas, equipos, estructuras. Eso es riqueza sostenible. El empresario que no delega no crece. El inversor que no automatiza se agota, y el que se agota pierde el control, porque la fatiga es la puerta por la que entra el error. El sexto principio, mantén tu poder lejos de la exposición emocional. El dinero no debe estar atado a tu estado de ánimo. Si tus emociones gobiernan tus decisiones financieras, estás muerto. La mente del estratega debe ser fría incluso en el caos. Cuando todos venden, él compra. Cuando todos compran, él vende. No porque sea más inteligente, sino porque entiende la naturaleza humana. El miedo y la codicia son los dos motores del mercado. Si logras no sentirlos, estás por encima del mercado. Maquiavelo decía que quien domina el miedo de los demás, gobierna. Hoy eso se traduce así. Quien entiende el miedo de los demás, se enriquece. Porque el miedo hace que la gente entregue su dinero voluntariamente a quien le ofrece seguridad. Y ahí está la esencia del poder económico.
No se gana por fuerza, sino por utilidad. Hazte útil en medio del pánico y el dinero te buscará. El estratega no teme las crisis, las provoca o las aprovecha, porque sabe que donde otros ven caos, él puede sembrar control. El séptimo principio: cultiva aliados, pero nunca dependencias. Nadie prospera solo, pero todos caen por confiar demasiado. Maquiavelo enseñó que el príncipe debía saber usar a los hombres sin pertenecerles. Traducción moderna: crea relaciones de valor mutuo, no de necesidad. Asóciate con quien aporta fuerza, no con quien exige energía. Y si alguien se vuelve demasiado poderoso dentro de tu estructura, reemplázalo antes de que te reemplace, no por paranoia, sino por mantenimiento del equilibrio. El poder es como una máquina. Necesita ajustes constantes. El octavo principio: piensa en generaciones, no en días. El hombre promedio trabaja por un salario. El estratega, por un legado. El dinero sin propósito se disuelve. La riqueza verdadera es la que puede sobrevivirte. Y eso solo ocurre cuando dejas de pensar en ganar y empiezas a pensar en permanecer. Maquiavelo decía que el príncipe debía fundar instituciones que lo sobrevivieran, para que su poder no dependiera de su vida. Haz lo mismo con tu dinero. Construye sistemas que no necesiten tu presencia constante. Eso es libertad. Eso es poder absoluto. El noveno principio: aprende a usar la ilusión. El mundo económico se sostiene en creencias, valor, confianza, estabilidad. Nada de eso es real, pero mientras la gente lo crea, funciona. El rico lo entiende y juega con ello. No necesita que la verdad sea absoluta. Necesita que sea creíble. Esa es la esencia de la manipulación legítima. Fabricar estabilidad donde hay incertidumbre. No se trata de mentir, sino de crear marcos mentales donde el dinero fluya hacia ti de manera natural. Quien controla la narrativa, controla la dirección del capital. Y la narrativa más poderosa de todas es la que ofrece esperanza sin prometer certeza. Esa es la arquitectura psicológica del éxito financiero. El décimo principio: no confíes en el amor del pueblo. Maquiavelo fue despiadadamente honesto. El amor del pueblo es volátil, pero el miedo es constante. El mundo de las finanzas es igual. Hoy te admiran, mañana te olvidan. Hoy te siguen, mañana te critican. Por eso el estratega no construye su imperio sobre la aprobación, sino sobre la necesidad. No busca ser amado, busca ser indispensable. Y la manera de ser indispensable es ofrecer lo que nadie más puede ofrecer, o hacerlo de un modo que nadie más pueda replicar. La lealtad real no se compra con carisma, se compra con utilidad. Estos principios forman el núcleo de la consolidación maquiavélica del poder económico. Pero hay algo más, algo que separa al estratega del simple empresario: la visión de eternidad. Los grandes imperios, las fortunas que sobreviven siglos, no se construyen sobre ambición, sino sobre estructura. El verdadero rico piensa como un arquitecto, no como un cazador. El cazador quiere la presa, el arquitecto quiere el castillo. El cazador actúa, el arquitecto diseña, y el diseño, el plan invisible, es lo que define el poder. Maquiavelo entendía que el poder debía institucionalizarse. El empresario moderno debe hacer lo mismo, crear sistemas que lo vuelvan irrelevante. Cuando tu negocio puede operar sin ti, te conviertes en libre. Y cuando eres libre, tu riqueza se vuelve eterna. El dinero se protege no con muros, sino con mecanismos. La libertad se protege con distancia emocional, y el legado se protege con visión. El poder económico se expande cuando dejas de jugar en el tablero y te conviertes en quien lo fabrica. No necesitas más velocidad, necesitas más perspectiva. Porque el dinero ama la paciencia tanto como odia la desesperación. El pobre reacciona, el rico espera, y quien sabe esperar siempre termina comprando barato. Esa es la ley silenciosa de los imperios. Maquiavelo enseñaba que los hombres deben ser manejados o destruidos. En economía, eso se traduce a: los sistemas deben ser dominados o sufridos. No hay punto medio. O usas el sistema, o el sistema te usa. Por eso hacerse rico no es un acto de suerte, sino de conciencia estructurada. Cada decisión que tomas, qué consumes, qué inviertes, qué ignoras, refuerza o debilita tu posición, y el que deja que el azar decida por él, ya ha elegido ser súbdito. Así que recuerda,
El poder se construye con visión, se protege con silencio, se multiplica con inteligencia y se conserva con frialdad. No necesitas más recursos, necesitas más dominio interno, porque el dinero no es una causa, es un efecto, y el efecto siempre obedece a quien entiende las causas. El dinero no es el final del camino, es solo el espejo, un reflejo fiel de tu estructura mental. Por eso los que pierden todo, vuelven a perderlo, y los que lo crean desde cero pueden volver a hacerlo siempre, porque la riqueza no está en la cuenta bancaria, está en la forma de pensar. Quien domina la mente ya no necesita dominar el mercado, porque el mercado es en el fondo una extensión del comportamiento humano, y el comportamiento humano siempre puede ser interpretado, dirigido, moldeado. Maquiavelo no escribió sobre dinero, pero escribió sobre su origen, el poder. Y en esencia el dinero no es otra cosa que poder simbólico, un lenguaje universal que traduce dominio, influencia y control. El que entiende ese lenguaje deja de vivir como súbdito del sistema, y el que lo domina escribe sus propias reglas, pero la mayoría no lo entiende. Cree que el dinero comprará libertad, y no. El dinero sin conciencia solo compra una jaula más cara. Cambias de barrio, de auto, de ropa, pero sigues obedeciendo. Sigues temiendo perder lo que tienes. Sigues atado al mismo miedo que antes te esclavizaba. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de ver el dinero como destino y lo ves como herramienta. Solo entonces puedes usarlo para crear poder real. El poder real no necesita ser exhibido, necesita ser sostenido. Y sostenerlo exige una mente fría, paciente y despiadadamente lúcida. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. El que depende de la fortuna, perece con ella. Por eso el estratega no persigue suerte, crea estructura. Y la estructura más importante no está afuera, está dentro, la estructura mental. Una mente estructurada no depende de motivación, depende de propósito. Y el propósito no se compra, se construye con dolor, con disciplina, con comprensión profunda del mundo. Comprender el mundo es comprender su miseria, ver cómo se repiten los patrones, cómo los hombres aman la comodidad, temen la incertidumbre y venden su libertad a cambio de una promesa de seguridad. Ese es el juego eterno, un juego que Maquiavelo entendió mejor que nadie. No luches contra la naturaleza humana, usa su previsibilidad a tu favor. Mientras el pueblo busca esperanza, tú busca estructura. Mientras el pueblo busca respuestas, tú diseña las preguntas. Esa es la diferencia entre el líder y el seguidor, entre el rico y el pobre, entre el príncipe y el súbdito. El pobre busca escapar de la oscuridad, el rico busca controlarla, porque entiende que el poder nace precisamente allí, en la sombra, en el silencio, en lo invisible. Todo lo que brilla termina siendo efímero. El oro deslumbra, pero el control perdura. Por eso los hombres poderosos no siempre son los más visibles. Los verdaderos amos del juego no aparecen en titulares. Están detrás, observando, dirigiendo, ajustando. Han entendido la lección final. El poder absoluto es el poder que no necesita mostrarse. El camino de la riqueza termina donde comienza la trascendencia, cuando ya no necesitas más, cuando ya no deseas más, cuando tu objetivo deja de ser acumular y pasa a ser moldear. Ahí el dinero se convierte en un arma filosófica, una herramienta para mover la realidad. Y es entonces cuando descubres que el secreto no estaba en ganar más, sino en entender más. Porque la sabiduría económica no es un libro de cuentas, sino un espejo de la condición humana. Todo lo que has aprendido sobre dinero tiene su raíz en un principio psicológico. El hombre paga por lo que cree que necesita, aunque no lo necesite. Y eso significa que el poder no está en la oferta, sino en la narrativa. Controlar la narrativa es controlar el valor, y controlar el valor es controlar el mundo. Por eso los ricos no luchan por riqueza, luchan por significado. Cada producto, cada marca, cada idea que triunfa, no vende utilidad, vende identidad. Y el dinero fluye hacia donde las personas depositan su identidad. Por eso los imperios financieros son en realidad imperios mentales. El que domina la mente colectiva, domina el flujo del dinero global. Esa es la alquimia moderna, transformar atención en oro. Maquiavelo hubiera sonreído al ver el siglo XXI, porque todo lo que predijo se cumple con precisión quirúrgica. El hombre moderno cree ser libre, pero obedece algoritmos. Cree decidir,
pero solo sigue impulsos cuidadosamente diseñados. El poder ya no necesita tiranos, necesita diseñadores de percepción. Y los verdaderos ricos son precisamente eso, arquitectos del deseo humano. Gente que entiende cómo dirigir la atención colectiva hacia donde les conviene, gente que domina el arte del aparentar sin exponer, del influir sin imponer. La independencia real no consiste en tener dinero, sino en controlar las causas del dinero. Mientras la mayoría intenta ganar más, el estratega intenta entender por qué gana lo que gana. Esa comprensión lo libera del miedo, porque el miedo solo existe cuando no entiendes la estructura. Una vez que la entiendes, deja de haber caos, deja de haber suerte. Solo hay decisiones, cálculo y resultado. Y en ese punto, el dinero se vuelve una consecuencia, no una meta. El siguiente nivel de la riqueza es el poder de hacer que otros trabajen por tus ideas, no por obligación, sino por convicción. Cuando logras que otros crean en lo que tú creaste, has cruzado el umbral. Ya no eres solo rico, eres simbólico. Tu nombre se convierte en valor, tu visión se convierte en sistema, y el dinero fluye hacia ti por inercia. Esa es la forma más pura de control, porque ya no manipulas directamente. El mundo se adapta a ti sin que tengas que mover un dedo. Maquiavelo entendería perfectamente esto. El príncipe sabio debe crear una estructura que funcione incluso cuando él no esté. Y eso es exactamente lo que hacen los ricos que trascienden. Construyen sistemas tan sólidos, narrativas tan poderosas, símbolos tan arraigados, que ya no necesitan su presencia. Su nombre trabaja por ellos, su historia genera respeto, su ausencia se siente como poder. Cuando llegas a ese punto, el dinero ya no te sirve para vivir, sirve para dirigir realidades. El poder deja de ser una herramienta de defensa y se convierte en una extensión natural de tu identidad. Eres el sistema, y el sistema, como bien decía Maquiavelo, solo teme a una cosa: al individuo que no necesita nada de él. Ese es el individuo verdaderamente libre, el que no depende ni del amor del pueblo, ni del miedo a perderlo todo. El que puede observar el caos sin que su mente tiemble. El que entiende que la pobreza y la riqueza son solo expresiones diferentes de la misma energía, la atención. Y ahí está la última lección. El dinero es atención cristalizada. Donde fluye la atención, fluye el poder. Por eso el nuevo oro no está en las minas, está en las mentes. El siglo XXI no pertenece a los que producen, sino a los que capturan atención. El que la controla domina el presente, el que la convierte en estructura, domina el futuro, y el que la transforma en símbolo, se convierte en leyenda. Maquiavelo lo entendería así. El príncipe moderno ya no necesita espada, necesita una idea capaz de gobernar multitudes. Y esa idea puede tomar forma de empresa, de ideología, de movimiento, de producto, pero siempre tendrá el mismo propósito: controlar el deseo humano. Esa es la verdadera riqueza, porque cuando controlas el deseo, no necesitas controlar nada más. El pobre sigue buscando libertad económica. El estratega busca libertad mental, porque sabe que quien controla su mente, controla el mundo entero. El dinero solo amplifica lo que ya eres, por eso los débiles se pierden al ganarlo, y los fuertes se vuelven intocables. La diferencia no está en la cantidad, sino en la conciencia. Cuando comprendes esto, entiendes por qué hacerse rico es brutalmente simple. No se trata de fórmulas, ni de suerte, ni de contactos. Se trata de observar el mundo como un tablero de energía, donde todo movimiento tiene precio. Los que no saben calcularlo lo pagan, los que lo entienden lo cobran. El juego no cambia, cambian las piezas. Y el ganador no es el más fuerte ni el más rápido, sino el más consciente. Maquiavelo lo resumió todo hace siglos. El que ve antes que los demás, gobierna más que los demás. Así que la pregunta no es si puedes hacerte rico. La pregunta es si estás dispuesto a ver el mundo como es, no como quisieras que fuera. Porque la riqueza comienza el día que dejas de pedir permiso y empiezas a pensar como un estratega. Cuando dejas de ser una pieza y te conviertes en quien mueve el tablero.